Anterior, muy puntualmente, vimos todo lo relativo a las características, ¿no?, del procedimiento administrativo de una forma muy profunda, si lo queremos ver así, si entramos en verdadera materia, porque vimos las características, vimos los elementos también, y dentro de ellas nos pudimos dar cuenta nosotros, por ejemplo, de que esas características se fundamentan o están bien relacionadas con aspectos como lo que es audiencia de los interesados, una enumeración de pruebas, que tiene que haber una fijación de plazo a otras instituciones que van a intervenir, el análisis de prueba y la notificación a los interesados, ¿verdad? Eso es puntualmente dentro de las características. Ahora, entrando en materia de lo que es puntualmente los elementos del procedimiento administrativo, vimos que hay un elemento subjetivo que se caracteriza, tal vez por una manera por decirlo, que es el sujeto que administra, o sea, y el sujeto administrado, ¿verdad? Que también podemos decir que el que administra se le conoce como el sujeto administrativo oficial, de alguna manera doctrinaria, y también se le puede conocer como administración pública, órgano, gobernante, autoridad, poder. Y a los que se encuentran como sujeto administrativo interesado, se le conoce como los particulares, administrados o gobernados. También vamos a ver en este tipo de situaciones que existe el elemento objetivo, en el cual específica y puntualmente, o lo que nos lleva a decir que es la decisión o la resolución administrativa como tal, ¿no?, que es lo que nosotros queremos, que es lo que nosotros buscamos. El elemento formal, evidentemente, donde está contenido, es el expediente administrativo, y el elemento finalista, que tenemos que decir también que existe dentro de lo que son los elementos del procedimiento administrativo, vamos a ver que está, de alguna forma tenemos que decir que es la metodología, es el instrumento que va a seguir, es la herramienta, es el mecanismo que el Estado va a utilizar o del que se va a valer para poder desarrollar las funciones. O sea, sin el procedimiento administrativo, el Estado no va a tener cómo desarrollar funciones. El elemento jurídico del procedimiento administrativo, pues estamos claros que es el conjunto de principios, ¿verdad?, jurídicos. Claramente estamos nosotros, ya lo desarrollamos en clase, principio de legalidad, principio de juridicidad, artículo 154, artículo 221 de la Constitución. Esas normas jurídicas también, ¿verdad?, que son las que el procedimiento administrativo va a aplicar, garantías fundamentales, que es lo que vamos a ver específicamente el día de hoy, y en las leyes en las cuales que probablemente se hayan establecido las mismas o tratados internacionales. Ahora, ¿qué clases de procedimiento administrativo vamos a encontrar? Bueno, va a haber una que es por cómo iniciamos el procedimiento, ¿no?, de oficio y a petición de interesado. Creo que con eso no hay mayor cosa que adentrarnos. Ahora, entre las clasificaciones que vimos, también está por la competencia territorial. Específicamente vamos a encontrar que hay regionales y hay nacionales. Yo les puse algunos ejemplos ahí que creo que eran bastante gráficos para poder identificar unos y otros. También por el tema de la función que llevan a cabo, ¿no?, por la competencia funcional que tiene cada uno de ellos. Algunos pueden ser por temas de salud, educación, caminos, etc. Vamos a encontrar licitaciones, explotaciones, tantas cosas que podemos encontrar. También por la causa o forma de inicio del procedimiento, ya vimos que también pueden ser oficio de petición de parte, que pues, ahondar en ese tema. Vimos también que puede ser por el motivo del procedimiento, que puede ser un procedimiento sancionador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a una falta, nos hacemos acreedores a una sanción administrativa, o por ejemplo, procedimientos de tipo personal, que yo quiero acceder a alguna institución como parte del servicio civil, por ejemplo, de ellos, o por ejemplo, pues resolver algún tipo de recurso, alguna impugnación que se haya presentado. Por el objeto del procedimiento, vimos también que pueden haber algunos procedimientos que se les conoce como declarativos, originarios o principales, que estos puntualmente lo que tienen como razón de ser o la génesis de estos mismos la vamos a encontrar puntualmente en que la resolución que se está ingresando o que estamos dando, solicitando acceder ahí.
cualquier persona que quiera hacer una solicitud, ¿no? Para que emitan una resolución, que esto es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que uno reconozca algún tipo de solicitud que hicimos, una exoneración, por ejemplo, que querramos. Yo les citaba un ejemplo que les va a servir mucho a ustedes en materia notarial, que lo pueden aplicar mucho, que se refiere específicamente a lo que es el pago de la multa o la exoneración del no pago de la multa, ¿no? De lo que es un impuesto, como puede ser lo que se le solicita al presidente de la República para que él haga ese descuento. Y también vimos que hay otros que se les conoce como secundarios, derivados o de impugnación, o también conocidos para agotar la vía administrativa, que específicamente esto es lo que estamos buscando, es que se vuelva a analizar, que se vuelva a hacer un estudio de la solicitud que hicimos y que probablemente nos declararon contraria a nuestros intereses, y por eso es que nosotros estamos presentando la misma. Y si no estoy mal, ahí fue donde nos quedamos la sesión pasada, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a analizar puntualmente lo que son las garantías fundamentales que vamos a aplicar nosotros en un procedimiento administrativo, ¿sí? Solo voy a abrir el archivo y... Solo me pueden confirmar si me escuchan bien, disculpen. Sí, Sí, licenciado. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Igual únicamente reiterando, ¿no? Que quedamos el día de lunes que hasta las 14:30 los que solicitaran conectarse se les daba el acceso correspondiente. Bueno, arrancando hoy con lo que es la fundamentación jurídica del procedimiento administrativo o continuando con el desarrollo de este. Actualmente analizamos esas garantías fundamentales en el consagrado que va a estar fundamentado en el. Vamos a ver tres que son claves conocer, porque estas tres garantías fundamentales que encontramos en nuestra Constitución, lo que provocan, lo que generan, va a ser derechos y obligaciones. De estas tres garantías que ustedes tienen en pantalla, que es el derecho de petición, el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, y la publicidad de los actos administrativos, que están comprendidas del artículo 28, 29 y 30 de la Constitución. Vamos a ver el día de hoy, vamos a tratar de verlas hoy, las tres, por supuesto, porque esto es lo que debemos aplicar nosotros en el día a día, esto es lo que nosotros debemos aplicar en todos los actos en los cuales nosotros nos veamos involucrados, como administrador o como administrado.
entiéndase como administración pública o como particular. Cada vez que nosotros vamos a ejercer, vamos a llevar a cabo cualquiera de los dos roles, recuérdense que el mundo jurídico está clasificado en roles. Cuando decimos ese rol, es el rol que yo llevo a cabo. Es el rol en el cual yo estoy implicado dentro de lo que es el ordenamiento jurídico guatemalteco, el ordenamiento jurídico de un Estado. En el caso guatemalteco, fíjense que tenemos estas tres. Inicialmente, si alguien me hace favor de tener a la mano, porque hoy sí, si se dan cuenta, tenemos que leer bastante. Yo creo que ya pudieron ver un poquito ahí. Bueno, de hecho, ahorita creo que ya no vamos a dejar ingresar a nadie más, así que ya no hay mayor problema. Ya estamos en las 14:30. Si ustedes se dan cuenta, es bastante extenso, pero se ve bastante extenso puntualmente porque yo les estoy agregando el desarrollo de estas que se producen a través de el análisis por el Tribunal Constitucional, en este caso por la Corte de Constitucionalidad. Así es que si alguien me hiciera favor de ir al artículo 28, si fueran tan amables, y me hiciera favor de darle lectura, les voy a estar muy agradecido, ¿sí? Puede ser cualquier persona, el primero que le eche a leer puede darle la continuidad. Gracias, licenciado. Buena tarde. Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muchas gracias. Bueno, fíjense que el análisis que ha hecho la Corte de Constitucionalidad de ese artículo 28 nos da varios elementos y varios derechos a nosotros como particulares. Fíjense que en esta sentencia del 15 de julio del año 2019, lo primero que tenemos que observar y que yo se los pongo en pantalla es que tenemos la posibilidad de acudir ante las autoridades de forma verbal o por escrito. Y eso quiero que ustedes miren, se lo graben de aquí en adelante, porque en la siguiente sesión, que es la que vamos a tener el día lunes, ya vamos a ver esto más en forma práctica. Pero cualquiera diría, ¿será que yo puedo hacer una solicitud de forma verbal? La respuesta es sí. ¿En qué casos en los cuales nosotros podamos llevar a dirigirle una solicitud y acudir? Y es muy claro lo que la Corte ha dicho, tanto en el orden judicial o administrativo. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto todavía va más allá, porque incluso dice que lo podemos hacer a los poderes públicos y a todos los órganos de naturaleza jurídica que configuran el concepto del Estado. No le vamos a leer todo el párrafo porque sería demasiado desgastante para ustedes probablemente el día de hoy. Eso ustedes lo pueden leer y profundizar ya. Pero yo les pongo el día de hoy citas de la Corte de Constitucionalidad porque es lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante en el procedimiento administrativo, que nos vamos a dar cuenta qué tanto respetan o no respetan los principios, las características y sobre todo esos derechos y obligaciones que se desprenden de las garantías fundamentales que son las que debemos aplicar en un procedimiento administrativo. Bueno, fíjense que solo de este derecho de petición, de ese artículo tan pequeñito que acabamos de ver, el artículo 28, en esta otra sentencia que nos da la Corte de Constitucionalidad nos está diciendo de que el derecho que nosotros tenemos de hacer peticiones es un derecho fundamental, no hay para dónde. No lo podemos negar a nadie. Ahora, hay una parte en la cual ustedes pueden leer en esto que tienen en pantalla, en la segunda parte, donde dice, si la autoridad impugnada no emite resolución teniendo la obligación de resolver, la petición que le fue dirigida viola el derecho de petición, por lo que él mismo puede acudir al amparo para que se fije un término razonable con el objeto de que cese la demora en resolver y notificar lo decidido. Aquí quiero hacer un alto. Cuando a mí no me han resuelto, cuando a mí no se me ha resuelto una petición que yo haya hecho, acudir al amparo no es para que me den la razón o para que me otorguen lo que yo solicité. Esto es única y exclusivamente para el que no que me resuelven.
la autoridad del poder público. Lick, perdone, como que se le corta un poco, hay como un corto. Me dice, ¿será con todo, compañero? Sí. Sí, se escucha como que si tuviera corto, Lick. ¿Pero será que solo con usted o con todos? Porque déjenme Me ver por qué imagino se que los todos. Y se escucha con todos, creo yo, porque a mí se me escucha Sí, entrecortado. con todo, licenciado. Sí, Lick, es con todos. el de cortado es- Algo debe de si tener me conectado en cambia. su dispositivo, Lick, que hace que tenga corto. Déjenme ver. Un segundo. Sí, es posible que tal vez los audífonos sean. Confirmo que no me escuchan igual. Igual se escucha, Lick. Ok. Es un chasquido, licenciado. Cambiar de forma de comunicar. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, ahí está mejor. Ahora sí, licenciado. ¿O siguen escuchándome de la misma forma? No, ahora sí Ahora lo ya. escuchamos bien. Bien, Lick. licenciado. ¿Qué no escucha bien, Lick? Ok. Con las disculpas del caso, sí, disculpen, qué pena. Vamos a reiniciar donde nos habíamos quedado. Bueno, lo que estábamos viendo era de que, por ejemplo, si a mí no me han resuelto y acudo al amparo, que es conforme a lo que tienen ustedes en pantalla, esto no implica de que yo vaya al amparo y que cuando en ese amparo obliguen a que me resuelvan, la resolución sea favorable. Puede ser que solo le obliguen a que me resuelvan y esa resolución sea contraria a mis intereses. Puede ser de que no haya ganado yo mayor cosa con irme a un amparo, dirían muchos por ahí, para obligar a que resuelva. Ya vamos a ver por qué. O ya vamos a ver nosotros cuál es la razón de irse a un amparo muchas veces y cuándo no. Cuándo conviene y cuándo no conviene irse a un amparo. ¿Por qué? Pero eso es tal vez lo único que me gustaría que ustedes apunten de esta sentencia, de este expediente. De que no necesariamente el hecho de que a través de un amparo obliguen a resolver, la resolución debe ser favorable para quien lo está solicitando o a quien se lo están otorgando. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos derechos y obligaciones que surgen o que nacen con ocasión del derecho de petición? Bueno, fíjense que podemos decir que nacen 6. Uno de ellos es la obligación de resolver, otro es el principio de congruencia, otro es forma de las resoluciones, prohibición de exigencias no fundadas en ley e irrazonables, plazo para resolver, y un plazo distinto debe ser favorable al administrado. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Miren, cuando hablamos nosotros de la obligación de resolver, el derecho de petición lo que consagra es de que no solamente le podemos dirigir solicitudes a la administración pública, sino que también nosotros tenemos el derecho a que quien lo está conociendo lo resuelva, ¿sí? Ahora, en este caso, fíjense que en esta otra está más explicado tal vez en esta otra sentencia, porque aquí lo que nos dice es que el derecho de petición, además de obligar al poder público a resolver en un tiempo establecido, está íntima ligada al principio de congruencia, que esto es lo que nos dice, que lo vamos a ver más adelante, es que combina la autoridad administrativa a resolver respecto a la petición formulada, ¿sí? Tiene que haber una concordancia entre lo que están pidiendo y con lo que están resolviendo, ¿sí? Ahora, en este principio de congruencia, cuando ustedes lo ven, en la parte final de lo que dice la Corte, la resolución de la autoridad impugnada se ha de ajustar o adecuar a los términos en que el postulante ha formulado su petición. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes están en el ejercicio de una administración pública, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que la solicitud llene los requisitos de ley. Están llenados, están completos, perfecto. Pero no le van a resolver más, no le pueden resolver menos, no le pueden resolver distinto
conforme al principio de congruencia, a lo que usted está solicitando. No solamente es que le resuelva en un tiempo, sino que también debe existir una correlación entre lo que usted está solicitando y lo que le están resolviendo. Cuando hablamos de forma de las resoluciones, este otro, probablemente lo que tiene de mucha claridad, es que, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nosotros vamos o nos dirigimos a una entidad pública y la respuesta es de forma verbal? Y en esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad se está identificando que, por ejemplo, en un caso específico del RENAP, es un caso de RENAP, se había solicitado un documento de identificación, documento personal de identificación, pero esta persona que había hecho la solicitud, el mismo registrador civil le había dicho, mire, no se lo podemos entregar. Y lo más interesante de todo es que no se lo hizo por escrito. Entonces, cada vez que a ustedes les toque estar en una situación de esta naturaleza, cuando ustedes le dicen, mire, no se lo podemos dar, bueno, resuélvamelo por escrito, porque así yo puedo hacer uso de los recursos. Prácticamente aquí nos está diciendo de que cada vez que a usted le resuelvan, ¿sí?, debe ser por escrito. No hay otra forma. Incluso nos remite al artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Nos está diciendo, cada vez que usted haya hecho una petición, la forma en la cual le deben resolver cuál es de forma escrita. No le pueden dar una respuesta de forma verbal. Este me interesa bastante que ustedes se lo graben y que ustedes lo dominen muy bien. ¿Por qué? Porque es el de prohibición de exigencias no fundadas en ley e irrazonables. Por ejemplo, puede existir una solicitud que ustedes hayan hecho y dentro de las peticiones, dentro de lo que le esté solicitando la administración pública, esté fuera de cualquier razonabilidad, sea irrazonable lo que le están pidiendo. Miren, aquí hay que hacer un alto, ¿no? Porque cuando nosotros llevamos a cabo un procedimiento administrativo, no es necesariamente solo cumplir con lo que le están pidiendo, sino cuál es la razón de lo que le están pidiendo. Fíjense que en este expediente de la Corte de Constitucionalidad está diciendo que no solamente deben tomarse en cuenta, ¿verdad?, cuáles son aquellos casos de procedibilidad o no de la solicitud, también deben de tomarse en cuenta las políticas establecidas dentro de la institución, pero esa parte, esa aclaración que les hace la Corte en esta sentencia, donde dice el sin embargo, nos establece que tales circunstancias no facultan ni hacen justificable su actitud de no realizar actuaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya excedido. Es porque haya sido, por ejemplo, que se hayan emitido situaciones más allá de lo que la ley establecía, que no estaban, y ustedes saben que conforme a lo que es el principio de legalidad administrativa, el funcionario público no puede actuar más allá de lo que la ley le permite. Ahora, dice él, bueno, no lo hice con legalidad, pero sí lo hice con el de juridicidad. Perfecto. Pero recuérdese que usted va a aplicar la juridicidad siempre que esto vaya en pro del bienestar general, no en pro de perjudicar, no en detrimento de los administrados. El plazo para resolver, que este me interesa también que ustedes lo manejen muy bien, que eso lo hemos estado hablando también ya que con ustedes de un tiempo para acá. Bueno, miren, la Corte de Constitucionalidad nos establece en estas resoluciones, pero son dos las que les pongo en pantalla, les voy a poner la otra más adelante, pero por ejemplo, acá se establece la primer condicionante o la primera situación en la cual empezamos a contar el plazo. Porque acá lo que nos dicen el plazo para resolver es que para que la administración pública dé respuesta, las peticiones de los administrados se computará a partir de que las actuaciones se encuentren en estado de resolver. Es decir, cuando agotado el trámite establecido en la ley o completadas las diligencias fijadas legalmente por la autoridad administrativa, no existan más actuaciones que únicamente la emisión en definitiva de la cuestión planteada. Ello implica que para llegar a esa fase, o sea, el estado de resolver, es imprescindible que el órgano administrativo haya iniciado y realizado las diligencias pertinentes. Ahora, no entraremos en más porque, claro estamos, de que vamos a ver otra
Sentencia. Esta es otra sentencia en la cual dice que el ejercicio del derecho de petición conlleva la facultad de todo habitante de presentar solicitudes ante la administración pública. El Estado, para hacer efectivo ese derecho, tiene la obligación de tramitar esas peticiones, resolverlas y notificarlas en el plazo que no exceda de 30 días, que se empieza a contar a partir de haberse concluido la última diligencia administrativa dentro del expediente respectivo. ¿Se recuerdan que hablábamos esto en clase, no? Eso de los 30 días que el constituyente, perdón, ha establecido para que no se tardara más un procedimiento administrativo. Y la duda es, bueno, ¿y esos 30 días a partir de cuándo? ¿A partir de la solicitud? ¿O en qué momento empezamos a contarlos? Bueno, la respuesta es muy clara, ¿no? Empezamos a contarlos. Ya si ustedes tienen alguna duda todavía, ya tienen ustedes ahora aquí las sentencias en las cuales se pueden fundamentar de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y a partir de cuándo? Que se encuentra en estado de resolver a partir de que se llevó a cabo la última diligencia administrativa. Y los 30 días para poder resolver y notificar, es aquí que empezamos nosotros a contar. Es hasta acá, es hasta este momento. No hay un momento previo, es a partir de acá. ¿Y hay que llegar hasta el día 30? No, por supuesto que no. Ahora, para el día 30 sí podríamos llegar para lo que es el silencio administrativo, que es lo que vamos a ver en las clases subsiguientes, en las que vienen adelante. Bueno, ¿qué pasa en esta otra garantía o este otro derecho que surge del derecho de petición, o que se desprende del derecho de petición? Esta lo que nos establece es que el plazo distinto deberá ser favorable al administrado. ¿Qué es lo que establece esto? Bueno, muy puntualmente, que si, por ejemplo, hay un plazo que no establece la ley específica, por ejemplo, que deberá resolverse en el plazo de 5 días, por ejemplo, o en el caso de la ley de acceso a la información que establece 10 días, entonces no se aplica el de los 30 constitucional, sino que lo que está diciendo es que se puede tener como fecha, como plazo, el que sea menor, el que más me convenga, ¿sí? El que a mí mejor me resuelva mi situación. En este caso, si yo necesito una información pública, lo hago a través de la ley de acceso a la información, esta configura que debe ser en un plazo no mayor de 10 días. Entonces, en esos casos, vamos a ir al plazo menor. ¿Por qué? Porque siempre que el plazo distinto sea menor, deberá ser favorable al administrado. Si hay un plazo mayor, entonces no. Vamos a aplicar al que sea más beneficiario para nosotros. En este caso, ninguna va a superar los de los 30 días, pero si apareciera alguna, en este caso se hace, ¿por qué? Porque más adelante, por ejemplo, el legislador podrá promulgar algún tipo de norma en la cual existan plazos más cortos, no necesariamente el de los 30 días, ¿sí? Por ejemplo, que establezca que estará en estado de resolver a partir de del quinto día, por ejemplo, qué sé yo, eso no se me ocurre a mí. Cosas como esas que nos podemos topar más adelante, que debemos nosotros saber cuál de los dos aplicar y cuál aplicamos en cada caso concreto. Vamos a ir ahora al artículo 29 de su Constitución. Por favor, si alguien me hiciera a favor de leer el artículo 29 de su Constitución, cualquiera que lo empiece a leer puede continuar leyéndolo si fueran tan amables. No sé si alguien lo quiere leer o lo leo yo. Cualquiera que no tenga la mano lo puede leer. Claro, licenciado. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Se quedó sin audio, lo leo yo. Bueno, toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes matemáticas. Fíjense que en materia administrativa lo que nos produce, por ejemplo, son los casos que podemos nosotros aquí aplicar. El artículo 29, si tiene una característica muy particular o muy interesante, es la siguiente. Fíjense que hablábamos, estuve en la maestría de Derecho Constitucional hace ya bastante tiempo, pero lo hablábamos con uno de los docentes en los temas de clase. El criterio de él era aún más relevante
el artículo 29 que el 28. Decía. ¿Por qué? Porque en el 29 nosotros lo que tenemos es una libertad total de poder acceder a cualquier entidad. Usted puede presentarse el día de hoy a la Municipalidad de Guatemala. Usted el día de hoy puede presentarse a cualquier ministerio. El día de hoy usted puede presentarse a cualquier lugar. Cualquier entidad descentralizada, autónoma, etcétera. Usted tiene la facultad de poder presentarse y manifestar tener un derecho sobre algo. Fíjense que acá en materia administrativa, que es específicamente lo que estamos nosotros viendo o analizando el día de hoy, ¿cuál es el derecho que se produce de conformidad con el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado? Fíjense que hay una prohibición de rechazar escritos por requisitos de forma, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos dice la Corte es, no puede ser de que por ir más allá de un análisis, por ponerle a usted casos complicados, por una formalidad que no haya cumplido, no le podemos rechazar una petición. No se le puede decir, se rechaza la solicitud por no cumplir los requisitos. Recordemos que estamos en materia administrativa puntualmente. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá me interesa más esta otra sentencia que tienen en pantalla en este momento, porque aquí sí se ve retratada la administración pública, en muchos casos. Aquí la Corte de Constitucionalidad nos dice que el uso desbordado de las formalidades tiene dos consecuencias. La primera, el desconocimiento de derechos de fondo. Pues al constreñirse un estudio exclusivamente al cumplimiento de requisitos de forma, imposibilita el estudio del motivo originario de la petición. Si ustedes lo dicen así, estamos viendo que en esa primera interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad de alguien que utiliza formalismos exagerados, está diciendo, usted por irse por los formalismos exagerados de una petición que debe ser lo menos formalista posible, está imposibilitando un análisis profundo, un buen análisis de cuál es o cuáles son las solicitudes que le están haciendo. Y en segundo lugar, es que emite una resolución de poca importancia y trascendencia, ya que derivado de una interpretación exegéticamente rigorista a una norma procesal, la sustancia del proceso pasa a segundo plano, lo que provoca que la jurisdicción se aparte totalmente del problema a resolver, emitiendo una resolución baladí y exigua del caso concreto. Miren, esta resolución creo que es como utilizando un lenguaje bastante nutrido en algunas partes, retrata en muchas situaciones a la administración pública. Hay casos que de verdad en instituciones públicas uno dice eso no puede estar pasando, ¿verdad? Uno puede ser, como una de sus compañeras me decía, mire, tuve que salir corriendo a buscar un timbre en algún lugar. Incluso les digo, el tema de no cumplir con un timbre tampoco puede ser motivo para que se lo rechacen o para que no le den trámite. El problema es que estamos acostumbrados, lamentablemente, a que las respuestas sean verbales, cuando ya vimos que la obligación que tienen es de resolvernos por escrito. Claro, yo entiendo, muchas veces es algo que es muy sencillo. Usted dirá, bueno, perfecto, me lo está diciendo y lo voy a cumplir. Pero también muchas veces le están diciendo no se puede algo por un tema que puede ser fiscal. Usted no está cumpliendo, por ejemplo, con un tema fiscal, con un tema de cubrir. Hay una sentencia de eso, voy a buscarla, tal vez se las paso, en la cual no puede ser que por no cumplir un tema de tipo fiscal, usted no le estén dando trámite a una solicitud. Conózcalo y resuélvalo. Pero no puede decirle no le doy trámite porque no trae el timbre, por ejemplo. No pueden, no se puede. Ahora, ¿qué pasa aquí en Guatemala? Yo tengo que decir con mucha pena. No se lo reciben ni siquiera, ¿verdad? Pero les digo, cuando nosotros vemos que estas garantías fundamentales ya han sido desarrolladas y en ese desarrollo han surgido derechos y obligaciones, porque digo derechos para los administrados y obligaciones para el administrador público, lo complejo o lo interesante se hace cuando nosotros lo aplicamos al caso real, a un caso concreto. Yo creo que cualquiera de ustedes va escuchando lo que venimos hablando en clase y dice, bueno, ¿será que esto lo aplicamos, se aplica o no se aplica? ¿Será que esto ha pasado o no ha pasado? Vamos a ver ahora
otro artículo más de la Constitución, que es con este que vamos a ir terminando. Creo que no fue tan complicado y vamos a cumplir con los temas del día de hoy, vamos bastante rápido, que es el artículo 30. Voy a dar lectura yo de una vez. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares con garantía de confidencialidad. Nos interesa mucho que le vayamos poniendo mucha atención a esos temas. Bueno, ¿cuáles son los derechos que surgen en materia administrativa con relación al análisis que ha hecho la Corte de Constitucionalidad con relación a estos artículos que aplicamos a los procedimientos administrativos? Uno, miren, el derecho a la información, el derecho al acceso a la información pública. Esto lo que se hace es que esto es uno de aquellos derechos que tenemos que entenderlos que es pro persona, ¿sí? Porque la regla general es la que vamos a aplicar el principio de máxima publicidad cuando se requiere información pública, ¿sí? Ahora, lo que el artículo 30 establece son límites. ¿Cuáles son las excepciones que está dando el constituyente? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a acudir en esa información que estamos solicitando, se va a privilegiar la publicidad de los actos, ¿sí? Vamos a darle una mayor importancia a la publicidad de los actos, salvo las cuestiones que están restringidas, que en este caso vamos a ver que también la Corte ha dicho que en los casos que se va a otorgar la información o que se va a entregar, que para ejercer un derecho lo que tenemos que buscar nada más es que tenemos un interés, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la solicitud? ¿Qué obligación nace con el administrador, con la administración pública? No le queda de otra más que extender los informes, reproducción y certificaciones sobre documentos o actuaciones requeridas. ¿Qué es lo que yo tengo que embarcar? ¿Cuál es mi obligación como solicitante? Hacer la solicitud, porque nosotros tenemos conocimiento de que tenemos el derecho a las mismas. Ahora bien, esta publicidad que estamos viendo que pueden tener los actos administrativos genera una segunda, que es la publicidad de los actos administrativos y judiciales. Ahora, en esta jurisprudencia que ustedes pueden aplicar siempre, de que aquí lo que tenemos que nosotros aplicar en los actos de la administración, el derecho de la población de acceder a información es en calidad de ¿qué? De ser el titular de la soberanía nacional. Que lo que nosotros hemos hecho como pueblo únicamente es dársela, otorgársela por un tiempo a ciertos individuos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que manifestar? Específicamente, yo necesito saber, yo quiero estar enterado, yo lo que necesito es cuál es la situación por la cual ciertas situaciones administrativas se llevan a cabo o se han llevado a cabo como se han llevado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo nada más? Bueno, mire, yo lo que quiero es saber, conocer cómo es que el Consejo Municipal tomó esta decisión. Y los consejos municipales, el municipio con su consejo municipal muchas veces dicen, es que somos autónomos. Sí, son autónomos, perfecto, pero no son confidenciales. Todos sus actos pueden ser públicos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la llamada información confidencial? Fíjense que aquí puse algo de más en esta diapositiva, pues es muy cargada, que me interesa que la leamos bien. ¿Cuál es la información confidencial? Fíjense que cuando hablamos de este derecho que nace para la administración pública como una garantía para ellos también, enfocada pro persona, y nosotros como individuos tenemos un derecho a la intimidad y la vida privada, resguardado constitucionalmente. Cuando nosotros otorgamos una información de tipo personal o familiar,
esta tiene características en las cuales nosotros podemos estar seguros de que quien la tenga la va a resguardar. Ahora bien, ¿quién puede ser el único? El que pueda establecer quién va a salir beneficiado acerca de esa información que obtuvieron. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan que en Guatemala hace muchos años, ya hace bastantes años, como que por el 2009 tal vez, 2010, existía un programa que se llamaba Mi Familia Progresa, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegaba esa información a ser confidencial? ¿Hasta dónde llegaba eso a poder ser una situación de tipo confidencial? Hubo un caso muy puntual y es y muy reciente, ¿no? Que pasó en pandemia, en aquellos casos en los cuales a las personas se les otorgaba un beneficio económico y que estos beneficios económicos llegaban por medio de ¿qué? De los recibos de energía eléctrica, ¿se acuerdan? Que daban un bono. A mí no me lo dieron, pero a muchos sí se lo dieron, ¿no? Claro. ¿Eso será que era algo que podía ser confidencial? La respuesta es no. Eso no aplicaba dentro de la confidencialidad. Tampoco a la vida privada ni a la intimidad. ¿Por qué? Porque le estábamos otorgando a las personas dinero. ¿De quién? De los que hemos pagado por él, los contribuyentes, de los que hemos aportado, y ese dinero se lo estaban regalando a las personas. Personas que no lo necesitaban, pero lo recibían, ¿no? Y hacían el cambio de los mismos, por ejemplo. Ahora, fíjense que dentro de esto de la garantía de confidencialidad o la información que debe ser pública o no, ¿cuáles son las excepciones que no? ¿En qué casos puede ser restrictivo y en qué casos tiene que ser extensiva? Normalmente una garantía fundamental en todos los casos en un procedimiento administrativo tiene que ser tratada con una interpretación extensiva. ¿Qué significa eso? Ir más allá. ¿Sí? Es buscar en ese tipo de interpretaciones que se hacen de un derecho que tiene un individuo que sea más allá. Eso es una garantía fundamental. Ahora, ¿en qué casos tendrá que ser de forma restrictiva? En estos casos tienen que hacerse aplicando dos principios, dos cuestiones, como lo son la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Sí? Debe establecerse específicamente que en esas excepciones que tiene el artículo 30, que ustedes las vieron ahí, ¿cuáles son? Asuntos militares, diplomáticos, de seguridad nacional, o aquellos bajo garantía de confidencia. Aquellos que yo he otorgado bajo una garantía de confidencialidad. Podríamos analizar mucho este aspecto, este tema, pero, por ejemplo, si usted va a solicitar información de un asunto militar, tenga claro que no se la van a otorgar. Si usted va a solicitar algún tema de información de tipo diplomática en el cual esté afectada la seguridad nacional, no se la van a otorgar, ¿sí? O si usted quiere información de particulares que otorgaron esa información bajo garantía de confidencialidad, no se la van a otorgar. ¿Qué es lo que usted debe acreditar si está del lado de la administración pública, del obligado a dar la información? Bueno, razonable y proporcionalmente yo sé que no le puedo otorgar a una persona estos datos y tiene que argumentar la razón por la cual no se los entrega. Muy bien. La verdad que no nos fue tan mal con el tiempo, nos fue bastante bien con lo que avanzamos el día de hoy. Tengo claro que tenemos un montón de asuntos que analizar y que probablemente las preguntas que ustedes tienen ahorita sean muchas, pero siempre habilitamos la última parte, ¿no? La última parte de la sesión de clase para que ustedes puedan dirigir sus preguntas y yo aclararle las dudas que hayan tenido ustedes con lo que son del tema de hoy. Así es que, de la misma metodología de siempre, quien desee o tiene alguna pregunta, pues pide la palabra y con gusto se la vamos resolviendo. Y si no lo quiere hacer de viva voz, lo puede hacer a través del chat. Le pido la palabra a Andrés Esteban Carranza. Lo escuchamos, Andrés. Gracias, licenciado. Estaba viendo que ahí el artículo 28 pues nos explicaba que no podría exceder de 30 días, pero no sé si ya había mencionado
que posiblemente en las clases siguientes íbamos a ver cuando la autoridad administrativa era que si pasaban esos 30 días y no resolvía, se daba por entendido que resolvía de forma negativa. Bueno, sí, eso es adelantándonos un poquito, ¿no? Hay varias opciones, pero eso lo vamos a ver a partir del lunes, ¿sí? Usted dice el silencio administrativo en sentido negativo, está bien, pero eso lo vamos a ver a partir del día lunes. Ah, muy bien, gracias, licenciado. No es que quiere evadir la pregunta, pero es que lo vamos a ver el día lunes, entonces, tiene mucha razón, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pero esto de hoy es introductorio para lo que vamos a ver el día lunes. El día lunes vamos a ver 3 cositas, 3 definiciones muy puntuales, y vamos a ver el procedimiento administrativo en su desarrollo completo. Así es que no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Y hay preguntas, Silvana? Sí, unos materiales de clase, como les dije, clase finalizada, yo estaré compartiendo los materiales con ustedes al finalizar la misma, se los comparto, ¿sí? No se conectaron más de 100 el día de hoy, así es que no hubo necesidad de habilitar más gente, así es que vamos a ver si me resuelven ese temita en estos días y si me resuelven esos temitos en estos días. Se pide la palabra a Rina Guzmán. Escuchamos, Rina. Disculpe, una consulta. Revisando su programa, debemos de conseguir todas las 28 leyes que usted describe en este programa. Bueno, vamos a hacer una aclaración inicial. El programa no es mío. El programa no es mío. El programa fue hecho dentro de la malla curricular que está aprobada por la Junta Directiva y por el Consejo Superior Universitario a través de quienes son en su momento fueron los directores de área, no fui yo. Ahora, yo les comenté que en el camino les iba a ir solicitando cuáles eran las leyes que íbamos a utilizar muy puntualmente, ¿verdad? Sí, es que tenemos la mayoría, pero nos faltan unas cuantas. Por eso yo les solicitaba. Claro, de hecho le digo, eso está desactualizado, porque por ejemplo ahí creo que todavía no aparece la ley de acceso a la información. Pues, sí, no, ahorita ya la anotamos. Ajá. Hay otras más que no le aparecen ahí, entonces por eso les digo que en el camino las vamos a ir, yo les voy a ir diciendo cuáles. Y si no, pues yo las tengo en PDF, yo se las comparto. Pues, Gracias, licenciado, muy amable, buena tarde. Buena tarde. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno. Entonces, terminamos rápido. No sé que no íbamos a terminar tan rápido porque terminamos bastante rápido el día de hoy. Así es que lo dejamos hasta acá y nos vemos primero Dios el día lunes en forma ya presencial. Que tengan una feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado.